Ariel Pradelli, profesor titular concursado de Diseño 1 a 4, Proyecto Arquitectónico y Proyecto Urbano FADU UBA. Profesor titular concursado en las materias Proyectual 1 y 2, CBC UBA. En 1991, siendo estudiante, fue seleccionado como representante de la UBA en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Entre el 97 y 2000 ejerció la dirección general del Centro de Gestión y Participación número 8. Del 2000 a 2001 se desempeñó como gerente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estuvo a cargo de la urbanización de villas y barrios carenciados. Desde 2006 a 2010 fue elegido consejero electo por mayoría del claustro de graduados de la UBA. Asimismo, en 2006 y 2009 fue electo consejero en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. En 2017 y 2022 fue secretario general de la FADU, ha sido distinguido en concursos nacionales, tales como la sede de la Sociedad Hebraica Argentina, en el Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata y el concurso de ideas para el área Parque de la Ciudad de Cava. En el ámbito de las artes plásticas ha desarrollado una notable carrera pictórica, participando en numerosas exposiciones individuales y colectivas, así como ilustrando libros, afiches y portadas de publicaciones. Conforma con el arquitecto Fernando Abelleiro el estudio de arquitectura AP22, con gran cantidad de obras que van desde colegios, capillas, comercios, viviendas individuales, plurifamiliares y viviendas sociales que han sido publicadas en revistas nacionales e internacionales. Profesor invitado en diversas universidades nacionales e internacionales, incluyendo UNAM, México, Universidad de Reggio Calabria, la Escuela de Diseño de Nueva York y la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata. Actuó como jurado en diferentes concursos nacionales e internacionales, destacándose en el Concurso Nacional de Ideas y Propuestas Urbanísticas para el Parque Lineal Paseo del Bajo y Concurso Nacional de Ideas Urbanas para el Parque de la Innovación. Jurado en concursos para profesores titulares nuevos y reconcursos en diferentes universidades, entre ellas la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Avellaneda. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me dice algunos... Gracias, Javier, por invitarme a tu cátedra. Gracias a todo el equipo y a ustedes por estar acá hoy. A los arquitectos nos gusta mostrar nuestras cosas, lo que hacemos. Y nada, ustedes que están en una cátedra de materialidad, pensé cómo mostrar algunas obritas que nosotros estamos haciendo. Estas son parte de las obras que hace el estudio, que van, algunas que tienen que ver como esta, con urbanizaciones de villas. Es un trabajo que hicimos la Escuela de Fátima, con cooperativas durante 8 años. Está entre la Villa 1114 y la Villa de Fátima, la villa más grande de la Ciudad de Buenos Aires. Viviendas a través de la Ley 341, viviendas sociales, urbanización de la Villa 17. Bueno, algo tocamos. Hay que esperar que se enfríe entonces. Bueno, mientras tanto voy contando. Y también estas obras que hacemos que tienen que ver con lo social, está claro que el estudio lo toma, no son obras que uno gana dinero, pero son obras que uno se siente pero muy bien al realizarlas y trabajar con cooperativas, trabajar con la comunidad. Lo sigo haciendo y es un tiempo que nos dedicamos al estudio a este tipo de cosas, ¿no? Que a veces van desde obras, desde arquitectura, pero también asesoramiento en temas urbanos. Acabamos de, casualmente, en el barrio de Villa Lugano, que es en la Comuna 8, diríamos, discutir con el gobierno de la ciudad, y por suerte hemos ganado la batalla con una obra que iba a estropear el casco histórico del barrio, y entonces nosotros como estudio asesoramos a los vecinos y nos interesa trabajar con la comunidad.
creo que es esa devolución que uno le hace a la sociedad a partir que trabajó y que estudió en una universidad pública nacional, no arancelada, en una universidad laica y cogobernada, en el cual yo me siento muy orgulloso. Este tipo de cosas que hacemos es un pequeñito punto de agradecimiento y de compromiso para que esta educación pública siga, y creemos que es devolver algo, ¿no? Yo siempre digo, mientras que... ahí estamos, ¿no? Esta universidad se paga entre todos, la paga el otro, la paga el minero de Catamarca, la paga el señor que cuando va a comprar una botella de agua y vive en una villa de emergencia, aporta también, y quizás los que menos tienen aportan más, porque el impuesto sale de los impuestos al consumo, y el que menos gana consume todo lo que gana, y por lo tanto hace un esfuerzo mayor. Y esta es una forma de trabajar en este tipo de obras, como estos colegios, laboratorios en las villas, complejos habitacionales o la ley 341, es una forma de devolver lo que nos dieron, de lo que nos dieron esta sociedad. Cuando estaba pensando cómo mostrar las obras y vi que era una cátedra de la de Javier de materialidad, dije, bueno, voy a plantear 4 materiales. El primer material, que es el que atraviesa a todos los demás, que es la luz, para nosotros es una materia, para nosotros es un material la luz. Es el material más hermoso, es el material más económico, lo tenemos a mano y muchas veces no nos damos cuenta, y muchas veces realizamos la obra sin haber estudiado cómo esa luz va a incidir en nuestros proyectos, y a veces salen cosas hermosas igual, y a veces salen, pero para nosotros es una intención. La luz es el primer material que en cada uno de los proyectos nos interesa y que va a colisionar con cualquiera de los otros materiales que vamos a elegir, el hormigón, el ladrillo, la madera. Algunos estudios repiten el material. Nosotros somos más contextualistas, a nosotros nos interesa pensar primero el territorio, dónde vamos a intervenir, y un poco ese lugar, ese terruño nos empieza a decir cuál es el material, ¿no? Si, por ejemplo, la última casa que vamos a ver, que es de madera, recién tenemos una hormigonera a 100 kilómetros, entonces sería una locura hacer una casa en hormigón, ¿no? Entonces, por eso para nosotros el material viene con el lugar, viene acompañado, y a partir de eso empezamos a pensar las ideas y la obra de arquitectura. Entonces, bueno, elegimos algunas, vamos a hablar en todas de la luz, pero 2 obras que nos parece bastante interesante. Esta es una obra que la estamos terminando en este momento, es una obra en un barrio cerrado, que en realidad es Madwich, pero la gente dice Pilar porque tiene más onda. ¿No? Es como Palermo en Buenos Aires, todo es Palermo, yo qué sé, Chacarita es Palermo, todo es Palermo. Entonces, viste, como los barrios cerrados se vende más, todo el mundo dice que es Pilar, pero en realidad es Madwich. Y en este lugar que realmente es una locura, pero una locura lo que viene pasando en la provincia de Buenos Aires hace 40 años, que son barrios cerrados que ocupan humedales, ¿no? No estamos muy de acuerdo nosotros, pero cuando no ocupan humedales empiezan a hacer lagos que no sé cuánto tiempo va a durar esos lagos por la impermeabilización, por el cambio de los recorridos de los recursos naturales, ¿no? Pelear contra la naturaleza es complicado. Pero bueno, cuando viene un cliente y te pide hacer una casa en un barrio, uno la hace. Lo que tratamos de hacer en principio es respetar el lugar como viene dado. Y en este caso lo ayudamos al propietario a elegir un lugar. Lo elegimos primero porque era uno de los más baratos, porque tenía una forma rarísima y el propietario no tenía mucho dinero. Y lo segundo, le dijimos que si bien estos terrenos eran más caros sobre el lago, estos lagos no son naturales.
y por lo tanto no sé cómo va a actuar de acá a 15, 20 años con la impermeabilización de ese lago que se hizo de forma artificial. Y entonces compraron este terreno, que tiene una forma bastante rara, pero que por otro lado estaba cercano al lago y podíamos tener algunas visuales. Era muy barato el terreno, pero muy barato. No lo quería nadie porque era casi un descarte Y lo primero que hacemos siempre cuando nos pasa esto es tratar de encontrar la geometría del terreno para apropiarnos de ella. Se hizo de revoque con ladrillo, se hizo estructura de hormigón, de ladrillo y revoque, porque la verdad también el dinero era escaso y la verdad que las casas blancas son muy lindas, pero también son económicas porque no llevan doble cámara como el ladrillo, con cámara de aire y todo lo demás. Entonces, al tener una casa que realmente la teníamos que hacer con poco dinero, decidimos que sea completamente blanca, pura, con ladrillo hueco del 20, estructura de hormigón que queda dentro del ladrillo hueco, todo revocado y todo un monomaterial. En realidad son dos cajas que se interceptan, ¿no? Ahora vamos a ver, donde en la planta baja el acceso, accedemos al estar comedor, cocina, acá está el garage, y de este lado hay un pequeño estudio con un patio privado de ese estudio y del otro lado el garage. Y en este lugar todo un semicubierto y la pileta en este terreno. Subimos y tenemos los dos dormitorios, son dos chicas que tiene esta familia, el dormitorio en suite, el dormitorio principal con una terraza y un dormitorio de invitados. Utilizamos algunos temas como tener un patio interno para que los dos baños ventilen ahí y entonces tener menos, o sea, tener controlados los agujeros de esa fachada que ahora después ustedes van a ver. En realidad es un juego geométrico toda esta obra que nos interesaba y que venimos hace un tiempo con las últimas obras venimos tratando de generar. Y acá está lo que sí hacemos cuando decidimos la materialidad. Lo primero que hacemos es un corte para saber cómo va a funcionar todo, inclusive el proyecto se va a tener que adaptar, toda la idea se va a tener que adaptar a ese corte. Y lo hacemos en muchas viviendas, cuando hacemos de ladrillo pasa lo mismo. Si queremos que el revoque sobresale y genere una luz, cómo va a ser la base, o sea, realmente estudiamos todos los detalles para saber realmente cómo queremos que esa casa va a estar terminada. Es una casa que tiene carpintería de aluminio, Aluar Módena 2, pero que parece más grande de lo que es, pero que está hecha con muy pocos recursos. Y esta es la casa, este es el frente de la casa, los dos volúmenes, este volumen de acá abajo y este de acá, que como que se interceptan. Acá se genera un patio que mira hacia adentro, que es el patio donde se ve el estudio de la familia y de este lado la cochera. Está el norte, en este caso, está hacia allá, o sea que este oeste hace esto, tiene la pileta, tiene sol, está puesta, tiene sol todo el día. Y eso es una cosa que aprendimos con un proyecto que hicimos en el medio en Mercedes. Y la verdad que como el norte está del otro lado, en invierno el sol se recuesta y empieza a entrar en la casa. Pero durante el verano, como es vertical, la casa está en sombras siempre. Eso es un recurso que lo usamos en varias casas que hicimos en el medio diríamos de la nada, ¿no? Y que nos dio muchos resultados, son muy frescas. Bueno, esta es la parte de atrás,
casi, fíjense que entre la parte de adelante y la parte de atrás el vocabulario es exactamente el mismo, es un juego geométrico, y donde la diferencia es que en vez del garage está el patio, que acá falta poner el arbolito, que estamos eligiéndolo, que da el estudio, acá la parrilla, este semicubierto, todo esto flota, vuela ahí, estructuralmente vuela a 2,5 metros, bastante interesante, y esto debe tener acá 10 metros, más o menos, ¿sí? Y está todo ahí flotando en ese espacio que me parece que queda interesante, ¿no? Es muy sencilla la casa, no tiene absolutamente... Y nosotros estamos interesados en este tipo de cosas, en llevar primero el monomaterial, o sea, que todo sea un solo material. Cuanto menos materiales ponemos, para nosotros es mejor, ¿no? A veces los clientes quieren algo más, pero tratamos de convencerlos de que no se necesita más que la elección de un material para hacer una obra. Tenía un profesor que decía, una obra, un chiste. Si hay que poner 2 chistes, se necesitan 2 obras. Esta cosa de la originalidad siempre en la arquitectura hace mucho mal, ¿no? De querer poner todo en una misma obra. Y bueno, y es muy sencilla, como ven, esta obra tiene un juego de planos. Acá es donde está el estudio, que sale ese patiecito que está acá adentro, el semicubierto. Y esta es la primera obra que le queríamos mostrar. Acá es como es la luz, ¿no? De este lado está la pileta. Está sin terminar, o sea, la obra, recién no está amoblada todavía. Y esta cosa de la luz, ¿qué nos trae la luz? Porque la luz no trae intensidad, ¿no? No es lo mismo esta carpintería transparente que este ladrillo. El otro tema, la luz, nos trae un color. O sea, no es lo mismo la luz de la tarde que la luz de la mañana. Y según cómo pongamos nuestras aberturas es cómo se va a iluminar esa casa. Si más amarilla o más blanca, ¿no? Según de qué lado se ilumine. Y hablamos de la intensidad, y la otra cosa es la dirección. Y la dirección la pone el arquitecto. No puede ser que nosotros realicemos una casa sin pensar cómo vamos a direccionar la luz. O sea, cuando uno está armando un proyecto, lo primero que piensa es cómo va a recorrer el sol ese territorio, y a partir de eso empezamos a ver nosotros dónde queremos abrir, dónde nos cerramos, dónde ponemos el muro y dónde no lo ponemos. Y entonces direccionamos la luz. Acá está un poco... Este es diríamos, el dormitorio principal. Y acá tenemos las fotos. Todavía falta terminar algunas pequeñas cosas, pero ya está casi terminada. El segundo proyecto que le vamos a mostrar es un proyecto que en realidad se lo debo a este señor, que ya hoy no está con nosotros, pero que es el padre Leoncio, un señor que en el año 58 se instaló en Buenos Aires, venía de Asturias, y se instaló en el lugar más pobre de Buenos Aires, en un lugar que era donde eran los basurales. Y el primer año llegaban los camiones de basura, tiraban la basura, y él se dedicaba a estar ahí, y a los chicos de las villas que iban, la primera basura es la basura que más sirve cuando uno tiene hambre. Entonces los camiones tapaban a los chicos y se encargaba de sacarlos. Esa era su función, o en la que él creía que era su función. Después de los 8 meses, este señor, el padre Leoncio, con quien yo fui muy amigo, le empezó a preguntar a los chicos si sabían leer y escribir. En el año 58, y la mayoría no sabían ni leer y escribir. Y habían chicos de 6 años, de 8, de 10, de 12, de 14 y de 15. Y entonces dijo, voy a hacer un colegio. Y empezó con un colegio, que era una escuela rancho, y esa escuela rancho fue creciendo como un rancho. En el gobierno de Frondizi le entregaron los terrenos de estos basurales, y en el gobierno de Ilia le aprobaron la escuela, y terminó siendo una escuela rancho de 2.400 alumnos. Y cuando llegó a tener 2.400 alumnos, en la peor crisis, el año 2000, me llama y me dice, quiero que esta escuela
ya no sea más una escuela rancho. Yo no la traje para mostrar hoy, la tengo en la computadora, pero no la traje para mostrar. Y empezamos, él consiguió plata en España, donde era una crisis realmente importante en Argentina, y empezamos a construir durante 7 años con cooperativas, y esa escuela rancho que tenía primaria y secundaria terminó siendo una escuela realmente hermosísima, que es la que mostré en la primera diapositiva, con laboratorios, con talleres, y hoy tiene 2.600 alumnos aproximadamente en las barriadas más pobres de la ciudad de Buenos Aires. Pero cuando terminamos ese proyecto, era una escuela que era gratis, que si bien era un cura el que lo manejaba, era una escuela de guardapolvo blanco. Y cuando terminamos ese proyecto, dijo, bueno, quiero hacer una capilla, pero algo sencillo, no tenemos mucho dinero, y quiero hacer algo sencillo. Y entonces empezamos a hablar, y en un momento nos juntábamos a veces en casa a tomar un vino y a comer los viernes a la noche, y en un momento de la charla, él me pone las 2 manos así, porque yo le hago una pregunta. Recién habían nacido mis hijos, eran chiquititos, y digo, ¿cómo? Yo no sé, mis hijos están todo el día resfriados, le digo, todo el día los chicos están descalzos, ahí en Fátima, caminan, y siempre están protegidos. Y entonces me dice, el escultor, Dios, los protege, me dice. Y me hace esto. Y la verdad que estábamos en una disyuntiva porque teníamos el colegio primario de un lado, el colegio secundario del otro lado, había que hacer una capilla y no sabíamos dónde poner la entrada, los directores se peleaban por la entrada, y cuando me dijo eso, digo, chau, una capilla con dos accesos. Este era el colegio que ya habíamos empezado a refaccionar, ya estaba casi terminado. Por acá estaba la primaria y todo esto era la secundaria. Entonces hicimos una capilla que tenía 2 accesos. Y en el fondo son como las 2 manos que protegen a los chicos del colegio. Y una cosa que yo siempre hablaba con él y que él entendió, pero que la comunidad religiosa le costó mucho, era esto de no tener a Cristo clavado en la cruz, la sangre, esa cosa que para un chico de jardín infante, primer año o primer grado, era realmente dramático, y apostamos a la luz, ¿no? Al tema de la luz. Al principio fue difícil, pero él todo lo que yo proponía los convencía a sus amigos. Tal es así que cuando empezamos a hacer esto, yo quería tener una campana. Ya hoy, no sé si ustedes saben, la única fábrica de campanas del país está en Santa Fe. Son carísimas las campanas, son carísimas, y se realizan por nota. Y yo quería tener una campana, era imposible, no teníamos plata para hacer esto, lo hacíamos con cooperativas. Y un día se aparece con el auto, no sé de dónde sacó la campana, y me dice, me abrió el baúl de atrás del coche y me dice, acá tiene la campana, Pradeli. Me dice, pero usted lo tiene que decir que yo se la traje, usted tiene que decir que se la consiguió en Santa Fe. Bueno, así fue. Por supuesto que nadie me creyó que yo había conseguido la campana, pero tuvimos el campanario que queríamos. O sea, la verdad que siempre me ayudaba a todos mis caprichos. De vuelta, esta capilla, que estos son la prefiguración, lo que yo llamo siempre los dibujos, la prefiguración de las formas que después va a tener. La prefiguración es el dibujo donde se termina después el proyecto y se construye. Y era muy, muy sencillo. En realidad queríamos tener 2 bancos que flotaran adentro, porque esto de tener banquitos sueltos podía pasar o no, porque podía ser un lugar para charlar entre los docentes, o no era una capilla solamente para ir a rezar, sino un lugar donde uno se sentía, y de hecho lo usan para eso, se sentía acogido y puede ir a tener una charla con amigos, con los docentes del turno o con algunos alumnos. Y en el medio del proyecto, siguiendo esto de la síntesis que nos interesa en el estudio, dijimos, ¿y si todo es un muro que se une a través de la cruz, se recorta acá, que es donde entra, pero es solamente una línea
que va tomando la forma de la capilla. Y así empezamos a pensar este proyecto, y lo que hacemos también siempre es, cuando terminamos el proyecto, lo ponemos y decimos, ¿qué se le puede sacar? O sea, es al revés, ¿qué le podemos sacar al proyecto y que la idea va a seguir? Esa es un poco la teoría de nuestro estudio. ¿Qué le podemos sacar y que está de más? Es como, no, uno pone un montón de ideas en una sábana y en un momento las tira y que quede lo fuerte y que todo lo que sea superfluo se vaya. Y eso es lo que hacemos un poco con nuestras ideas, con la arquitectura. Entonces, nada, la pared, la puerta de madera, de piso a techo, una losa de hormigón, una losa dificilísima porque todo esto está en voladizo, la otra parte pasa lo mismo y encima está cortada la losa acá. O sea que fíjense en que es una losa que está flotando, tiene una estructura, una doble, triple estructura que funciona como con doble malla, como si fueran dos voladizos, y un voladizo se agarra del otro pedacito. Es una estructura realmente compleja, y esto también hay que tenerlo en cuenta, que a veces lo que parece muy simple, muy minimal, por dentro tiene una complejidad gigante. Para llegar a la simplicidad, ¿no?, se necesita resolver temas muy complejos muchas veces. Es al revés. Si uno no tiene el estudio en una obra, es muy difícil llegar a lo simple. Esta es la obra terminada, esta es la luz que proyecta. Por supuesto que la cruz está hacia el este, que es donde está lo que antes se decía el nacimiento del sol, de la luz, del día, y la Virgen de Fátima está del lado oeste, donde, no sé si alguno conoce la historia, pero donde muere el día, diríamos. Acá está la Virgen. Y esto se estudió todo con unas maquetas muy chiquititas, muy de cartón. No nos interesa grandes maquetas, pero sí nos interesa cómo la luz trabaja en ese lugar. Y íbamos corriendo con pequeñas maquetas en ese lugar para que la luz, en el fondo, termine siendo lo que nosotros queremos y del color que nosotros queremos. Hay una anécdota bastante linda. La Virgen de Fátima es la única Virgen que tiene el manto blanco. No sé si ustedes sabían. Y cuando llegamos a que teníamos que colocar a la Virgen, nos mandan de Portugal a un lugar en San Isidro, que había la única persona que hacía estas esculturas de la Virgen y que nosotros teníamos que comprarla. Cuando llegamos, era todo blanco, no sé qué, me entregan la Virgen de la medida que yo le había encargado todo, pero la Virgen tenía todas manchas rosas y celestes. Y yo le digo, no, pero esta no es la Virgen de Fátima. Yo quería que todo sea blanco. Y me dice, no, discúlpeme, esta es la Virgen de Fátima. Nosotros somos los únicos que tenemos la potestad de hacerla según de Portugal, nos viene la autorización. Y esta es, y me empieza a mostrar libros de la Virgen. Y la Virgen al principio, y esto lo digo porque esto también es arquitectura, y esto también es la decisión de un arquitecto. Y la Virgen tenía manchas celestes y rojas. Y yo dije, no, pero yo conozco a la Virgen de Fátima y no tiene esas manchas. Y que sí, que no. El cura se empezó a poner verde, pero Pradelli no. Le dice, no le contradiga a la persona que vino de Portugal a hacer esto, no sé qué. Y no la quise llevar a la Virgen. Y entonces nos tomamos el auto y nos vamos. Y cuando nos vamos le digo, da la vuelta. Me dice, ¿pero qué va a hacer? Voy a seguir discutiendo, da la vuelta. No, vayámonos. Me dice. Y entonces doy la vuelta y le digo, discúlpeme. Le digo a la señora, ¿usted conoce la catedral, la que está en Portugal, de Fátima? Sí. ¿Qué es lo que está enfrente de la Virgen? No sé qué me está diciendo usted. Digo, hay un vitró. Y el vitró tiene colores, y el color se refleja. Lo que hablamos de la luz, la intensidad, el color. Digo, entonces la Virgen tiene el vestido blanco. No, pero no es así. La señora, por supuesto, no quería hablar torcer porque había vendido 30 virgen ya. A distintas iglesias. Pero ¿estás seguro? Me decía el cura. Sí. Y llamaron de ahí a Portugal. Y en Portugal le dice, no,
la Virgen es blanca, tiene todo su manto blanco y su ropa blanca. Esto es parte de la arquitectura. Esto es parte del compromiso que tiene que, para mí, tiene un arquitecto cuando está trabajando, conocer los detalles, estudiar los detalles. No se puede dejar al azar esas cosas, ¿no? Porque en el fondo, la obra tiene que terminar como uno la pensó. Y uno, por supuesto, si te equivocás, retrocedés, pero si vos estás seguro de lo que haces, ¿no? Y para eso estudiás y construís una idea, tenés que ir a fondo. Eso es algo que yo le transmito y que ojalá el día de mañana ustedes lo hagan de esa manera, porque aparte se van a sentir satisfechos cuando terminen esa obra. Van a decir, es como quiero, no sé si está bien o está mal, pero es como yo quise. ¿Se entiende? Es como un pintor que realiza una obra, puede ser constructivista, puede ser expresionista abstracto, expresionista figurativo, pero cuando terminó la obra es lo que él quiso. Después la aceptación viene por otro lado, pero la primera aceptación la tiene que tener uno mismo. Uno tiene que decir, esta es mi firma, esto es lo que yo hago. Y así se hizo esta obra, que es la Capilla de Fátima, que está entre la Villa 1114 y la Villa de Fátima, y que es un lugar realmente que yo estoy muy contento de haberlo hecho. Unas puertas que miden 3,60 m en madera. O sea, son pequeñas cosas que hubo que estudiar, pero que llevaron a que esta obra, me parece que quedó bastante bien. Acá estoy contando el proyecto cuando se inauguró. Y la idea, era yo con pelo largo, en otra época era más joven, y la idea era esto, que también la capilla se puede usar afuera y hacia adentro del colegio, ¿no? Y esto es cómo se ve la capilla de noche. Al revés, la luz sale desde la capilla e ilumina el exterior, en ese momento donde parece que el sol desapareció y lo que los católicos a principios, hace 2000 años atrás, hablaban de la muerte, en ese momento desde adentro se ilumina el lugar, este lugar que es el Colegio de Fátima. Bueno, la otra obra que voy a mostrar, yo fui secretario operativo de la Facultad de Arquitectura de la UBA y me tocó hacer 4 obras. Casualmente el director de esa área era mi socio y nos tocó hacer 4 obras, y entre ellas esta que es el Jardín de Infantes de la Universidad de Buenos Aires. Y se llama Jardín del Centenario porque se inauguró en el 2018, que era el centenario de la Reforma Universitaria. Habían 2 pabellones, no sé si conocen ustedes Ciudad Universitaria, estaba el pabellón de arquitectura y el pabellón de exacta. Estos 2 pabellones nunca se hicieron, esta es la Ciudad Universitaria. Y teníamos un problema de vientos como tienen ustedes en este lugar. Y entonces dijimos, era un lugar bajito que había que hacer, y pusimos el jardín, porque no era de arquitectura solamente, sino que iba a ser para toda Ciudad Universitaria. Lo pusimos acá mirando el río, pero también protegiendo el parque que es parte de la ciudad. Ahí elegimos el hormigón. ¿Por qué elegimos el hormigón? Y porque toda la universidad hecha por Catalano es de hormigón. Y entonces dijimos, en realidad al principio queríamos que el proyecto inclusive de lo que es el primer piso, que nosotros llamamos planta baja, se circule por el techo y vaya de una facultad a otra, pero no quisieron. Por supuesto no quisieron, entonces hicimos esto en forma lineal, con hormigón. Es una gran viga, una estructura con una columna cada 6 metros y un piso de hormigón, y todo eso es el jardín que vemos. Súper sencillo. Acá está la facultad. Ese es el Jardín del Centenario. Por supuesto, se pintó de Bordeaux, el Centenario. Y como ven, es una estructura y todo. O sea, en realidad,
lo interesante es que tenía 8 aulas, cada aula tiene sus propios baños para que los chicos chiquititos no salgan del aula y que la maestra tenga contacto con ellos en todo momento. Estas son las 8 aulas. Acá está como la especie de Zoom. Hay una cocina con un comedorcito, acá un lugar donde se ponen las mesas para comer. Y acá donde está el psicólogo y el médico del jardincito. Y el hormigón se hizo también, es una obra se hizo a través del CAF y es una obra de muy bajo costo, como verán. Y esta es la parte que da al río, ¿no? Que a su vez le levantamos esta pared y lo cubrimos 1,30 m, 1,40 m para que los vientos, los chicos cuando salgan al patiecito estén protegidos. ¿Ven? Cada aula también tiene esta expansión hacia el río. La idea es que a futuro todo esto se llene de verde, ¿no? Y bueno, ahí están los aviones, pues estamos cerca de Aeroparque. La segunda obra de hormigón es yo vivo en un barrio muy humilde de la capital federal, el barrio más humilde y que tiene más villas de emergencia, se llama Villa Lugano, Mataderos, Villa Lugano. Y hace unos años, hace como unos 10, esta obra debe tener 10, 12 años, un grupo de vecinos se juntaron y dijeron, queremos invertir en el barrio, empezar a hacer algunas obritas, propiedad horizontal. Y la primera que hicimos fue esta, son 4 dúplex. A 2 se entran por acá y otros 2 se entran por los costados. Tiene unas cocheras. En realidad, los dúplex de abajo son estos 2 con expansión a este patio y los de arriba esto es el dúplex con expansión a esta terraza. De vuelta, todo lo que hacemos es muy racional, pocos materiales, siempre tratamos de sacar lo que sobra. Como verán, las fachadas, los materiales, tenemos hierro, perfiles de hierro, caños de chapa, hormigón. O sea, nos interesa también que los materiales se expresen como son, no cubrirlos, o por lo menos tratar de no cubrirlos. Y esta es la obra de esos 4 dúplex de hormigón, o sea que ya empezamos a hablar sobre la luz y el hormigón. Esos son los interiores, muy sencillos, es un barrio que el metro cuadrado vale muy poco y por lo tanto todos los detalles son detalles, no abandonamos lo estético, pero son detalles bastante sencillos, pero bien construidos. Esas son las cocinas de abajo, con el estar comedor. Esta es una foto más actual, la sacamos hace poco. Y estas 2 ya son 2 obras, las que voy a mostrar, son obras, pero ya de otro nivel económico, y vamos a empezar a hablar del ladrillo. Esta es una obra de doble muro, con cámara de aire, con estructura de hormigón. El ladrillo no es estructural, pero son obras... en realidad, primero hicimos esta obra, después hicimos esta, solamente traje para mostrar esta. Es la misma familia, entonces comparten el verde y la pileta. Esta es de piedra y hormigón, y esta es totalmente de ladrillo con techo de chapa. Fue la primera que hicimos de las 2, en un barrio llamado La Deseada, que está a 15 minutos de la General Paz, de la capital federal. Y ya la obra tiene otra materialidad, había un poquito más de dinero en este momento, esta obra debe tener 18 años más o menos. Igual esta foto debe tener 2 años, o sea que envejeció muy bien. Y eso es otra cosa que a nosotros en el estudio nos interesa, cómo envejecen las obras. Creemos que el proceso de envejecimiento en una obra es muy importante, ¿no? El tiempo, cómo el tiempo, ¿no?, trasciende la obra.
Muchas veces uno ve obras que la foto da fantástico, pasa 7 años y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Bueno, creemos que eso también es importante en un estudio, el envejecimiento de la materialidad. Es otro tema, me parece, que cuando uno elige un material tiene que tener en cuenta. Es un cuadrado, esta obra total. Siempre trabajamos en maquetas. Somos bastante antiguos, diríamos. Si bien usamos el AutoCAD, el Lumion y todo lo demás, las maquetas para nosotros son fundamentales porque vamos con la maqueta al lugar para ver cómo juega la luz. Lo hacemos, esta le diría que es una maqueta muy sofisticada casi para el estudio, pero lo hacemos con maquetas muy simples porque las maquetas las tomamos como elemento de producción, no como elemento para mostrar, sino como elemento de producción de la idea. De vuelta, lo que hablábamos antes, cómo es el corte, el ladrillo hueco, el muro de ladrillo. Casualmente lo compramos acá en Rosario, los ladrillos. Había un lugar muy bueno, con un ladrillo fantástico, nos gustaba el color y entonces para 3 obras que tuvimos siempre compramos el ladrillo en Rosario. Y bueno, lo que tratamos es que también la estética de esa casa sea ladrillera. La casa es muy sencilla, la planta baja uno ingresa por acá, tiene el estar en este lugar con una chimenea, la expansión del estar. Podemos entrar a la cocina de este lugar o ir al comedor. Este portón, acá hay como una especie de portón que se abre y que se une el comedor diario con el comedor principal. Y acá está la parte de dormitorio de servicio. Y de afuera, donde está la cochera, acá está la parte de sala de máquinas y esta es la parrilla con la expansión del comedor. Lavadero que está de este lado, o sea que uno ingresa al servicio, tiene el lavadero, la cocina y el dormitorio de servicio. Y en la parte de arriba, uno llega, de un lado tiene los dormitorios de los chicos, con el baño, del otro lado el dormitorio en suite, y cuando cruza este puente hay una sala de juegos y un escritorio. Con un juego muy raro, que no salió en la foto, pero que eran unas tejuelas, dicen que es un juego irlandés, parece como un billar, pero con tejuelas. Y así fue. Acá tenemos la casa, la métrica del ladrillo, me parece que siempre cuando uno quiere hacer una casa de este tipo, la métrica, que es lo que hablaba el arquitecto anterior, es importantísima. O sea, el estudio de dónde va a comenzar y dónde va a terminar ese ladrillo. ¿Cómo vamos a decidir si terminamos con sardinel o si terminamos con el ladrillo al lugar? Cuando uno dice un muro de ladrillo, el muro de ladrillo puede tener 100 formas distintas. Y casualmente esas formas distintas lo que hace que la coalición, cuando choca contra la luz, eso empieza a tener texturas. Y eso es lo lindo del ladrillo, las luces y las sombras cuando choca con la luz, con ese otro material. Entonces, en este caso, nosotros, el ladrillo lo que hicimos es que tenga más o menos unos 3 milímetros de retraso del material para que genere una mínima sombra, ¿ven? ¿No? Y la otra cosa que nos interesaba era la continuidad del muro, ¿no? La continuidad, tener pocos agujeros, pero como la continuidad de la masa. Nos interesaba eso en el ladrillo. Detalles mínimos, pero por ejemplo, nos interesaba que el hogar termine exactamente justo donde está el ladrillo, que no muerda el ladrillo, ¿no? Entonces, ese detalle lleva a dibujar un montón de elementos que vos empezás a contar cómo tiene que ser exactamente todo el hogar y ese muro de ladrillo para que ese punto sea igual. O esta losa que no tiene que morder el ladrillo y que tiene que salir justo del límite. Esto lleva mucho detalle. Esto que parece sencillo lleva mucho. Es como la capilla, el ladrillo de vidrio que tenía 1 centímetro de cada lado y el reboque daba justo, ¿no? O sea, y ahí es donde para mí está la arquitectura. Ahí donde está el detalle es donde está, me parece a mí, la mano del arquitecto. ¿Ven cómo se nota que ahí no muerde nada? Está justo en el ladrillo.
Esta es la otra casa que hicimos, pero no la traje para mostrar, que es una casa de piedra también. Acá está la obra. Como les dije, el ladrillo en esta casa no es estructural. Es un ladrillo que tiene doble muro, cámara de aire y tiene una estructura. Por lo tanto, nos dimos el lujo de hacer este corte porque no es estructural. Entonces, el vocabulario de esa caja puede darse ese gesto de no terminar siendo todo estructural, una caja cerrada. Bueno, esta es la expansión del estar, la expansión del comedor con la parrilla, la sala de juegos. Acá tenemos el ladrillo, se mete adentro de la casa en algunos lados. Acá está este hogar. Los muebles los diseñamos nosotros y también son muebles que están metidos dentro de los muros, en este caso, porque había más dinero para hacerlo. Acá está donde la sala de juegos. Las barandas de los balcones terminan siendo muebles en algunos lados. En la parte de los dormitorios terminan siendo muebles para que si alguien camina medio desnudo no lo vean. Y del otro lado de la sala de juego es más transparente. Acá tienen el interior de esa casa. Y por último, vamos a mostrar dos casas. Una es la casa Adler, que es el ladrillo, que nunca la muestro, esta casa, pero es una casa que estamos haciendo en este momento, porque es muy difícil mostrar un reciclaje. Este es un propietario muy amigo mío, que yo le había hecho la casa a él, se separa, compra un terreno en Parque Leluar, el mismo lugar donde estaba su familia, un terreno muy grande, no tenía dinero, y entonces todo el terreno tenía la casa de un casero. Y me dice, ¿vos podrías hacer que la casa del casero yo viva? Cuando fui a ver la casa era horrible. Ahora la van a ver. El terreno era gigante, tenía 111 metros acá, 70 metros acá, acá tenía 40 y pico, pero él quería vender esta parte y con lo que vendía esta parte hacerse parte de la casa, porque aparte no tenía un mango. Y entonces esta casa, que era la casa del casero y por lo tanto tenía la pileta acá, que todo esto era la cochera, todo esto era la cochera, y esto era el estar comedor, el baño, la cocina y el dormitorio. Era un lugar, era esto era la casa del casero. Y yo me quedé, imagínense en las obras que hacemos nosotros, que son todas sencillas, simples, no sé qué, digo, ¿qué hago con esto? Es más, no sabíamos si aceptarlo o no aceptarlo. Estábamos raros y dijimos, bueno, es un desafío, ¿no? Hacer esto. ¿Cómo hacemos para sintetizar? La verdad que imagínense, aparte, miren lo que son estas chimeneas, parecen, no sé, del medioevo, con un ladrillo muy berreta y que, aparte, a esto se le unía este pedacito de acá. O sea, era toda una superposición de cosas. Ahí es mi socio, y así estaba la casa con estas ventanas que tenían arcos de medio puntos, no sé, toda una cosa terrible. Pero cuando llegamos, acá era la cochera, cuando llegamos, la cochera aparte tenía un baño, lo usaban de quincho, y vimos esta cabreada. El primer día que llegamos vimos esta cabreada. Y dijimos, chao, a partir de esa cabreada vamos a hacer el proyecto. Está claro que el proyecto tenía que ser de ladrillo, teníamos que conseguir un ladrillo rústico y que se semeje, empezar a tirar todos estos techos, pero dijimos, si esta cabreada, yo logro que el par, a esto se le llama par, ¿no? El pendolón, si yo logro que este par se levante, yo hago todo, con la misma madera que tengo, con el techo que tengo, armo un estar comedor que me ingrese la luz por acá. Y entonces hago todo el estar comedor acá y los dormitorios en este lugar. Se lo contamos al propietario y me dijo, esto es barato, así que me gusta. Y utilizan todo lo que tengo. O sea que ahí conseguimos el trabajo. Y así fue. A partir de esta cabreada, lo que hicimos es levantar solamente esta madera y armamos todo el estar comedor en
ese lugar, entrando la luz, y le agregamos, aparte acá, le agregamos una galería fantástica para Parque Lugar. Y acá una pileta, que después van a ver, fue una pileta que fue una cosa que estuvo peleado 5 meses conmigo el propietario, porque la hicimos de color roja, hasta que se acostumbró y me dijo, la verdad, viene mucha gente y nos dice que está bien que sea roja. Entonces nos volvimos a amigar. Y así fue, hicimos, estos son los dormitorios de los hijos, con el baño, el toilet, el estar comedor, que le pusimos un hogar, y esto que era el comedor de la casa del casero terminó siendo el dormitorio en suite. Le pusimos esta escalera, y esta escalera llega a este lugar que es el estudio de ese abogado, su estudio de la casa con el baño. Y todo esto que está acá es una terraza, ¿no?, que tiene la casa. Entonces, miren, hicimos esto. Terminó siendo, hicimos una maqueta electrónica, se la mostramos. ¿Se acuerdan de lo que era? De lo que era todo ese movimiento. Le pusimos esta pantalla con ladrillo cribado y esto pasó de esta forma, le tiramos los techos de teja que tenían y acá pintamos todo de blanco y donde era el estacionamiento, donde guardaban los coches, con las mismas maderas, no la movimos de ahí, con lo mismo hicimos el estar comedor, ¿no? Acá ven cómo entra la luz, cómo se ve de afuera. Estos eran los renders de la casa que le mostramos, ¿no?, con ladrillo. Esta pared no la quiso hacer, tacaño total, pero no nos importó, porque cuando llegamos y la vimos dijimos va a quedar bien igual. Y esta es la casa que ustedes vieron con esos techos oscuras y no sé qué. Ahora se la estamos parquizando. Esta es la casa desde afuera. Este era, ¿se acuerdan? El descontrol con techos inclinados por todos lados. O sea, es más, le sacamos como el remate de la chimenea, pero dejamos el mismo hogar, le hicimos un remate mucho más. Y como ven, el ladrillo, esperamos que en un par de años se empiece a emparejar con el otro ladrillo. Es un ladrillo medio bolseado, porque era la casa del casa. Y acá está la pared con ladrillo cribado y le hicimos el techo de losa. Acá está la casa. Creo que quedó bastante bien. Y aparte está más cercana a las obras que nosotros hacemos, limpiando todo ese tipo de arquitectura. Ahí está el muro de ladrillo cribado, doble, con hierro adentro y todo lo demás. Este es su estudio, que mira hacia el jardín. Todo, o sea, el estudio, todo abre hacia el jardín ahora. Tiene unos árboles hermosos que los respetamos todos. Esta es la obra, esta es la pileta roja, que la hicimos también de ladrillo. Acá quedó el garaje ese que tenían, quedó el estar comedor con la... Prometo que en la próxima charla les mostramos los interiores, porque todavía están así nomás. Salvo alguno que otro. Ahí está él protestando por su pileta roja. Y la última que voy a mostrar es la obra que ustedes estuvieron, o algunos estuvieron analizando, pero voy a contar el porqué. Hablamos del ladrillo, hablamos del hormigón y hablamos de la luz. Siempre la luz atraviesa todos los materiales. Pero ¿por qué la madera? Reta es un lugar que está a 80 kilómetros de Tres Arroyos, 560 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, 860 kilómetros más o menos de Rosario, un poco lejos. Cuando llegó la pandemia, seguramente la habrá pasado en muchas familias de ustedes, había gente que se enfermaba, tragedias, cosas realmente terribles, y yo toda mi vida quería tener una casa en el mar. No tenía mucha plata, pero quería tener una casa en el mar. Y entonces le digo a mi señora, que es arquitecta también, che, esto está terrible, hace un año que estamos encerrados y quizás nunca tengamos una casa en el mar. Me miró medio como que estaba loco. Tenía un amigo que hacía 3 años que estaba en coma, hacía 3 meses que estaba en coma inducido, que después zafó, hoy está en Londres. Y nada, para mí era toda una tragedia. Y empecé a buscar en Mercado Libre un terreno que sea barato. Y encontré por Mercado Libre un terreno que lo googleé y decía que estaba al lado del mar y que valía $15.000.
¿no? En la zona de Reta que yo ya conocía, que habíamos ido muchas veces de campamento, nosotros viajamos toda nuestra vida de mochilero. Y entonces dije, chau, este es mi terreno. Llamo a la señora y le digo, miren, yo le puedo dar $500 siempre y cuando no esté arriba del médano, porque ahora les voy a explicar por qué. Y el día que levanten el tema este de poder viajar, me voy hasta el lugar. Si el terreno no está arriba del médano, yo se lo compro. Me dijo, bueno, bárbaro, ¿quién le iba a comprar un terreno en el medio de la pandemia en el mar? Era un loco nada más. Entonces fuimos, le dimos los $500 al Núñez, nos escapamos con barbijo y así fue los primeros $500. Cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta que había un problema y que era que la pampa marítima, ¿no?, llega en ese lugar y choca contra lo que se llama el litoral marítimo. Y el litoral marítimo tiene unas dunas de 11 metros de altura, a veces más, que se mueven. Estuvimos leyendo unas investigaciones del CONICET. Y les digo esto porque muchos se mofan. No, el CONICET gasta plata en tonterías porque está estudiando cómo se corren los médanos. No, eso le sirve a los arquitectos. Porque cuando nosotros tenemos que trabajar en un lugar de médano, lo que tenemos que ir es a ver los investigadores del CONICET. Los ignorantes que no se dan cuenta que la arquitectura y que muchas otras cosas tienen relación con lo que se investiga, ¿no? El tema es saber encontrar. Para no... Fíjense, por no haber leído lo que se investigó en el CONICET, en Claromecó hay 12 viviendas que están enterradas. En Reta hay 2 viviendas que están enterradas por la arena. Porque casualmente, ¿para qué sirven estos médanos en el litoral marítimo? Sirven para varias cosas. Lo primero es que lo que hace es que con las mareas, con la alta mar y la baja mar, siempre la playa se vaya renovando su arena y no pierda la dimensión que tiene. Lo segundo es que esto lo que hace es crecer día a día o a veces bajar, pero que actúa distinto que la arena en otro lugar, que en el Tigre, por ejemplo, ¿no? Va creciendo a través de los tamariscos. Tiene tamariscos que van fijando el médano y las corrientes de aire son del sudoeste al este. Entonces, si uno está dentro de ese cordón de la duna costeras bonaerense y se apoya ahí, hay un hotel, por ejemplo, que tiene una pala mecánica todos los días para sacar la arena que se va sumando. La naturaleza va a ganar. El día que se cansen de sacar la pala porque gastaron mucha plata, la naturaleza que va a hacer es tapar el hotel. Y eso tenemos que ser conscientes los arquitectos cuando vamos a trabajar en un lugar. ¿Se entiende? El primer tema es dónde nos apoyamos. Si podemos realmente apoyarnos en el médano o no. Por ejemplo, hay un arquitecto que está a 100 metros de mi casa, que hizo una casa hermosísima, publicada, tiene un puente, pero el puente hay años que queda 1 metro colgando, flotando, y otros años que el puente está cubierto. ¿Por qué? Porque el médano sigue trabajando hasta que no se fije. Y muchos van y le sacan los tamariscos porque prefieren no ver. Entonces cuando estudié, imagínense que en el proyecto de investigación decía que no había que poner muelles, porque si no cambiaría, por los vientos cambiaría la forma de la costa, tanto de un lado como del otro. O sea, no hay nada. Si vos tenés un terreno, por ejemplo, hay gente que fue en el lugar equivocado, donde está la albúfera, y pone palos para marcar su terreno. Pero que la albúfera casualmente está sobre el lugar donde pasan los vientos de estos médanos. Entonces van a los 2 años y la arena, al poner un palo, lo que hace la arena es juntar arena, o sea, con el viento la junta la arena. ¿Se entiende? Entonces, la tranquera, que tiene 1,80 metros, está tapada. ¿Se entiende la importancia de estudiar un terreno antes de decirle a un cliente, vamos a hacer tal cosa? O se puede hacer, no es lo mismo la piedra que la tierra, que la arena. Y la arena, inclusive, según en qué lugar está, es totalmente distinta.
Porque si estaría, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en Mar Azul, así, posiblemente no tengamos ningún problema. Esto nos hace elegir la materialidad, nos hace elegir el material también, ¿no? Y el otro tema, si estamos a 860 kilómetros, no podemos hacer una obra que tardemos 2 años, un estudio de arquitectura. Tiene que ser una obra que sea rápida, porque si no, los costos nos dan. El otro tema, dijimos, bueno, la hormigonera, ¿a cuánto está de acá? 80 kilómetros en Tres Arroyos. Hormigón, imposible. Hay gente que hace casa de hormigón. El hormigón llega a 80 kilómetros. Y muchas veces tienen que ver el desastre que hacen con el hormigón. Entonces, todas estas cosas te van poniendo a vos para elegir el material. Y lo que dijimos, nos vamos a dar el gusto de hacer una casa en madera. Y la vamos a hacer en 5 meses. Y para eso hay que estudiar. La madera es fantástica. Y le íbamos a hacer, no teníamos plata. Entonces, ¿con qué le hicimos la madera? La hicimos con pino saligna. ¿Vieron lo que ustedes usan para hacer los encofrados? Con esa madera hicimos toda esta obra. La otra cosa que vimos cómo estaban puestos los tamariscos, y en el terreno que nos vendieron, que era este terreno que está acá, este terreno que era una L, había un abra que no tenía ni tamariscos, ni cortaderas, ni nada por el estilo. Nosotros nos enamoramos de esta vista. Y el vecino de al lado, que era el guardavida de la zona, tenía los únicos árboles de la zona que nos protegían del sudeste. Fuimos, pusimos unas estacas acá en el médano y lo dejamos durante 1 año para ver si el médano corría o no. Y nos dimos cuenta que el médano ahí no se movía. Entonces dijimos, chao, fantástico, no vamos a tocar el médano, nos vamos a separar, pero estamos seguros que el médano en ese lugar, como corre el viento, no pasa nada. Sí. Por otro lado, veíamos la diferencia de cuando se le saca en las calles, cuando se le saca en los tamariscos, qué pasa con la arena, y en los lugares donde hay tamarisco. Y nosotros, casualmente, todo esto que era el médano, en nuestro terreno, que era este que está acá, estaba lleno de tamariscos y de cortaderas y de uñas de gato. La calle que se entraba era por este lugar, y este terreno quedaba en el medio de la manzana. Y nosotros dijimos, es lo mejor que nadie pase con un coche y nada por tu casa. Estar aislado. Y entonces ubicamos esto. Por supuesto que pensamos la orientación, y casualmente el norte está acá. Después lo van a ver en otra planta, el norte está acá, o sea que nos da un noreste. Fantástico para esa zona. Y entonces, como nos da un noreste, le pusimos una galería importante, porque en verano en el noreste se necesita una galería. Y en invierno, entonces hicimos una maqueta con Andy, el proyecto que estábamos haciendo con Fernando, mi socio, hicimos una maqueta con Andy, y el 21 de junio, el día más frío, nos fuimos al lugar. Pusimos la maqueta, y si el 21 de junio el sol entra perfecto, es que está bien orientada. Pusimos y el sol veíamos que entraba casi hasta la otra pared, porque estaba acostado el sol a la mañana, hacia el norte, y dijimos, chao, fantástico. Esto en verano no va a dar el sol porque la galería lo protege, y en invierno vamos a tener, es un lugar muy frío, vamos a tener sol. Entonces dijimos, la ubicación es esta. Y después la segunda cosa que hicimos es que como no quisimos tocar absolutamente nada de la vegetación, es rústica como sea, a nosotros no nos interesa cambiar el lugar. Si yo compro un lugar en la montaña, es montaña, no lo voy a transformar en una cancha de golf. Si compro, es distinto que si uno está en un barrio cerrado, porque ya se modificó todo. Pero si uno está en un lugar agreste, tiene que respetar la flora, ¿no? Porque eso va a traer también, si no, el cambio de la fauna. El bioma no lo puede cambiar uno. Y entonces respetamos todo. ¿Qué pasó? Es difícil cuando tenés un lugar tan rústico, que es hermoso, es difícil tomar sol ahí. Entonces le hicimos otro lugar para tomar sol, y este es el lugar de la parrilla. Este es el terreno. Y esta obra tiene una particularidad. Bueno, esta es la obra ya terminada, ¿no? Las puertas inclusive están hechas con el mismo pino saligna, con el eucalipto. Son puertas granero,
¿no? Este es el lugar que a mí me encanta, es como mi lugar en el mundo. Acá está el mar, este es todo el médano, o sea, la pampa termina acá y todo esto es el litoral marítimo que nos separa del mar. Miren este caminito que está acá. Cuando fuimos el primer día descubrimos una cosa hiper felinesca. Fellini hubiera ido ahí, hubiera hecho... Resulta que si uno sale por acá y camina en ese lugar, caminás por acá, te metes, yo creo que debe ser único esto, el túnel submedanal. Un túnel de 100 metros que sale de este lugar al mar. Entonces vas caminando por un lugar que tiene 2 metros o 1,80 m por 2,30 m, un cuadrado así, y vas viendo el mar y vas viendo la gente. Y vas caminando y te vas acercando y se te va ampliando ese lugar. Es súper Fellini eso, o sea, es impresionante. Entonces veníamos caminando por acá y nos vamos al mar, ¿no? Es muy lindo el lugar, muy sencillo. Esta es la casa del guardavidas. En este lugar no se puede construir nada. Y entonces esa es la decisión que nos hizo tomar de que el estar comedor esté para este lado y entrar por la galería y entrar por acá a la casa, ¿no? ¿Ven? O sea, entrar por la galería y entrar acá a la casa, entras al estar comedor. Y de este lado están los dos dormitorios, que son dormitorios que tienen camas de 2 plazas, pero que la cama es también una madera de pirosalina flotando entre pared y pared. Todo está hecho con la misma madera. Inclusive acá hay un escritorio que se hizo con la madera que sobraba, ¿no? Acá se ve bien. Los lugarcitos y todos los muebles los realizamos nosotros también con madera, pero todo muy, muy barato. Ahora lo van a ver. En realidad, al principio íbamos a hacer esto de hormigón, ¿no? Y siempre cuando nos llama alguien por teléfono le decimos que lo hicimos de hormigón, porque explicarle lo otro es complicado. Ahora se lo voy a explicar porque acá es más fácil. Cuando llegamos ahí estábamos muy preocupados porque no queríamos contaminar la tierra. De hecho, le pusimos un biodigestor, o sea, pusimos un montón de cosas, pero ahora se les voy a contar lo que hicimos. Cuando llegué, enseguida me hice amigo de todo el pueblo, ¿no? Y yo le decía a todos, me invitaban a comer, comí cosas rarísimas. Un día después de comerme 5 empanadas que estaban fantásticas, me dijeron que es una empanada de potro, y yo quedé, bueno, o cosas así, pero bueno, me lo decían después que comía, ya me había hecho amigo, tomamos unos vinos, tal. Y un día le digo, che, ¿qué es? Yo le decía que iba a ser una casa sustentable. ¿Y qué es una casa sustentable? Me decían los del pueblo. Y no, bueno, que hay que tratar de no tocar la tierra, que no tocar... No, me decían, pero la única casa de madera que hizo acá se incendió, me decían. Y que y que el otro, y que no tenés que poner hormigón y ladrillo, y no sé qué, no, yo no quiero. Todo así. Hasta que un día, que habíamos comido unas cuantas empanadas, y uno me dice, digo, lo único que no sé es cómo hacer para que estas columnas no tengan hormigón. Y el tipo me dijo, ¿y por qué no sé cómo se hace en las tranqueras? Ustedes capaz que conocen más, que están más cerca del campo, pero yo como porteño, ¿viste? ¿Y cómo se hace en la tranquera? Y me dice, no, vos tenés acá el puntal, y para que esto no te haga el punzonamiento y que la tranquera no se mueva, se le pone una cruz. Con la misma madera se le pone una cruz. Y eso hace que se aguante todo el peso, no necesitas hormigón. Vine a Buenos Aires, le llamé al estructuralista y dije, me dijeron esto, ¿se puede hacer? 10 toneladas mínimo, 10 toneladas por columna te aguanta. La mitad de las columnas que tenés las podrías sacar. Le dice, lo que pasa es que las necesitas, pero la mitad la podés sacar. Y hicimos eso, para no tener hormigón, hicimos estas columnas que quedan fantásticas y que no usamos absolutamente ni piedra, ni cemento, ni nada por el estilo. Y para mí, una casa, para ser sustentable, también tiene que ser sustentable en su construcción, ¿no? La huella de carbón. Después voy a hacer un cálculo con todos ustedes, más o menos, que le conté a Javier, hoy hice un cálculo antes de venir acá, y esta reunión tendríamos que, para mitigar la huella de carbón, tendríamos que plantar un árbol, hoy cuando salimos de acá, y mitigaríamos toda la huella de carbón que generamos hoy. Y ese árbol tiene que durar 30 años para que ese árbol. Pero yo estoy bastante preocupado en ese tema del medio ambiente.
Y entonces hicimos esto. Hicimos esto, a los carpinteros les fascinó, porque teníamos 4 carpinteros jóvenes. Esta es la casa. Acá ya empezó a envejecer, porque tampoco le pusimos ningún líquido, ni cetol, ni barnices, ni nada. Estamos dejando que se oxide la madera, y la verdad está funcionando bárbaro. Eso me lo contó gente que hace casas en maderas en el sur, que no le ponen nada. Y bueno, intentamos. Esa es acá está la casa, la galería. Este paisaje me parece fantástico, Agreste. Todo lo que usted ve, inclusive este camastro se hizo con madera que sobró. Todas estas maderas que ven acá, todo lo hicimos nosotros, los muebles de cocina. Esto que está acá. El machimbre lo usamos al revés, de la parte rústica. No lo usamos de la parte pulida, lo usamos de la parte rústica. Nos gustaba que sea más galponero el proyecto. Y las maderas afuera las pusimos verticales para que cuando llueva derrame mejor el agua, no se junte en el machimbre, si no se iba a pudrir más rápido. Y esta es la casita. Esos son los cuadros míos. Acá está el escritorio hecho con la madera. Estas muebles también lo hicimos nosotros. Todo es... Bueno, esto es un artesano de la zona que nos hizo Marcelo, que nos hizo estas lámparas. Acá con un alambre de gallinero. Acá está el caminito que me lleva todas las mañanas al mar. Acá están las puertas que le decía, estas puertas tipo puertas cortafuego, que son hechas con la misma madera que teníamos en obra. O sea, nosotros trajimos un camión y no compramos más madera. Teníamos todo el cálculo hecho, sobró muy poco. Y también eso me parece que es parte de la sustentabilidad, ¿no? No ir comprando de a poquito, de cositas, sino que... Acá está el lugar. Y siempre lo que decimos en el estudio, Mario Linder, que fue mi profesor, que yo gané el concurso de su cátedra y hoy tengo la cátedra que era antes se llamaba Mario Linder, nos decía, por supuesto que voy a decir una palabra que ustedes no conocen, si tenés una buena idea, la podés dibujar en un boleto de colectivo. Ninguno de ustedes conoció un boleto de colectivo. Era una cosita de 1 centímetro, ustedes capaz que sí. No creo. Era 1 centímetro por 2 y Mario Linder decía, las ideas tienen medidas, pero las buenas ideas entran en un boleto de colectivo. Y nosotros, siguiendo esa teoría de Mario Linder, lo que decimos es que cuando las ideas son claras, y para que una idea sea clara tiene que ser breve, tiene que poder contarse, no tiene que dar lugar a duda, tiene que tener síntesis. Entonces, cuando las ideas son claras, entran en una mano. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ariel.